Bienvenidos a todos a esta charla que versa sobre resonancia de bajo costo. Tenemos el honor de tener a Joseba Alonso aquí, que dirige un grupo de cierto renombre mundial en Valencia, y nos va a contar las cosas generales primero, y después le va a pasar la palabra a Teresa Gualat, que es un estudiante de doctorado que nos va a dar mucho más detalles de lo que han desarrollado ellos. Así que la idea es, tenemos una hora en total, unos 40-45 minutos de charla de ellos, y después ojalá un tiempo de conversación para, si tienen preguntas y todo, pueden anotarlas ahí y las conversamos después, ¿no? Sí, bueno, aprovecho de agradecer ante todo su presencia, Joseba y Teresa. Realmente es un honor, y además que fue medio sorpresivo, así que feliz de tenerlo aquí. Te dejo entonces. Muchísimas gracias, Pablo. Pues se oye bien, ¿no? Perfecto. No, es un honor estar aquí, desde luego. Y además, después de haber visto todo lo que tenéis moviéndose en marcha, es bastante impresionante ver la cantidad de líneas, ¿no?, de investigación que estáis manejando, y me encanta ver que además hay cosas que tenemos en común y que en efecto parece que hay un cierto interés en moverse en una dirección en la que ojalá podamos hacer alguna cosa juntos. Bueno, como ha dicho Pablo, nos vamos a repartir entre Teresa y yo. Hemos decidido hacer una especie de experimento puzzle, esperemos que salga bien. Entonces yo voy a empezar por contaros un poco una introducción que con suerte ayude a situar el tipo de cosa que hacemos, de intereses, dónde estamos, quiénes somos, y luego Teresa os contará la mayor parte de las cosas realmente interesantes que tienen que ver ya más con los aspectos más técnicos. Y si tenemos tiempo después, entonces además de contaros lo que os va a contar Teresa, puedo aprovechar y contaros algo en una línea más experimental, pero en la que llevamos un esfuerzo invertido grande, que tiene que ver con resonancia de bajo campo de tejidos duros, ¿vale? En concreto con aplicación dental. Si llegamos, y si no, pues lo haremos en otra ocasión. Entonces, estamos muy lejos. Viajamos el sábado, llegamos el domingo. En fin, no sé si todos conocéis la geografía española. Espero que desde luego mi conocimiento de geografía chilena ha probado ser un desastre. Ayer quedamos en evidencia en múltiples ocasiones. Pero bueno, aquí estamos nosotros. La realidad es que ojalá ocurra lo que decía antes Cristian, y podamos tener ocasión de dar la bienvenida a alguna y en algún momento. En Valencia, el I3M, que es nuestro instituto. I3M significa Instituto de Instrumentación e Imagen Molecular. Es un nombre histórico que no me fascina, pero es el que tenemos. Estamos situados en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia. Veis que bien cerquita de la playa, un lugar al que de verdad que os invito a venir. Creo que hay muchas cosas que disfrutar. Y una de las que nosotros disfrutamos desde el punto de vista profesional es, dado que nosotros sobre todo nos dedicamos a temas de ingeniería biomédica, sin embargo nuestro contacto con la clínica no es directamente en el I3M, sino que es sobre todo a través del Hospital La Fe, que es un hospital muy grande allí, donde Teresa ha estado mucho tiempo con el sistema de bajo campo, y creo que es justo que entendáis que está aquí, porque ellos juegan un papel importante en lo que nosotros hacemos. El I3M lo fundó y lo dirige José María Benlloch. Me parece que si queréis más detalles después os los cuento, ¿vale? La misión del instituto es básicamente el desarrollo de herramientas médicas, sobre todo en imagen, aunque no solo imagen. Veréis que aquí también que estamos en temas de terapias. Hay una vocación muy grande de transferencia tecnológica, esto os lo he comentado algunos antes. Y bueno, pues vais a ver que nos movemos en distintas modalidades, tanto de imagen como de terapia, y hay este afán de transferir, ¿no? Además, nos han prometido un edificio nuevo al que estamos de verdad ilusionados de poder acudir un día. Todo esto son renders, para esto es para lo que uno quiere un ingeniero mecánico, ¿no?, un arquitecto, para que haga este tipo de cosas. Espero que algún día exista y podamos ir allí. La verdad es que el CSIC se ha comprometido, ha puesto varios millones de euros, el instituto está creciendo, está teniendo una cierta visibilidad, y bueno, supongo que la recompensa, no sé si justa o no, pero la recompensa es que nos están haciendo un edificio nuevo, donde espero que se nos terminen los problemas de espacio.
Hay 3 divisiones dentro del I3M, Medical Imaging y sistemas de terapia, gente que está haciendo temas de computación de altas prestaciones en cloud, hablamos mucho con ellos porque, claro, en toda la medida en la que nos estamos metiendo en asuntos de inteligencia artificial y eso, pues ellos nos ofrecen mucho soporte, y luego además hay un sistema de diseños electrónicos. Y dentro de esta parte de imagen y terapias, que es la que nos queda cerca, diría que hay 3 líneas principales, hay alguna más, pero las principales son PET, ultrasonidos y bueno, nosotros estamos con la resonancia. Este es el grupo, esto es lo que te decía, no todo el mundo está aquí, creo que aquí hay 20 personas, igual son 19, 19, sí. 18, no lo sé. El caso es que hay gente que se está incorporando todavía, estamos en un momento muy dinámico. También tenemos pues, físicos, ingenieros biomédicos, ingenieros mecánicos, electrónicos, un poco este es el grueso. Y tenemos 2 colaboraciones a las que yo valoro mucho. Una de ellas es con el doctor Luis Martí Bonmatí. Él es el director del Departamento de Radiología de la FE y nos apoya mucho con todo lo que tiene que ver con el bajo campo. Y por otro lado Álvaro Marcos, que está aquí y bueno, pues ya sabéis algunos que estamos metidos en un tema de la generación de una acción de formación. ¿A qué nos dedicamos? Pues yo diría que a 2 patas principales. Esta es la principal y os la va a contar Teresa, tiene que ver con la portabilidad, no hace falta que os resuma los resultados, os los va a contar ella con mucho más detalle. La otra es esta parte de dental, de tejidos duros, que si tenemos tiempo os contaré al final. Y luego, claro, como digamos que si no todo, sí, la gran mayoría de las cosas las hacemos nosotros, pues nos ha tocado convertirnos en expertos en cosas como sistemas de control. Ya sabéis que hemos desarrollado algunos marcos junto con otros grupos. Estamos en el desarrollo de algunas secuencias de pulsos, sobre todo para imágenes de tejidos duros, porque son muy especialitos y hay que hacer cosas especiales para poder verlos. También tenemos que hacer cosas de reconstrucción, mucho tema iterativo, aquí se hace mucho y esperamos poder aprender algo. Y por supuesto estamos aprendiendo temas de deep learning, procesado de datos. Y además, bueno, pues estamos intentando de alguna manera movilizar a la comunidad de Lowfield, ¿no? Que nos empecemos a creer que realmente podemos generar un cambio. Bueno, personalmente estoy bastante involucrado haciendo un esfuerzo en eso y temas educativos, como he comentado antes. Y yo creo que con esto pues ya os cuento algunos colaboradores con los que estamos. Por supuesto espero que ahí aparezca en breve, ¿vale? El hueco estaba pensado para vosotros, o sea que... y tenemos una serie de proyectos, un poco porque entendáis de dónde viene nuestra financiación. Tenemos un proyecto, este es grande, el European Innovation Council. Aquí estamos desarrollando la segunda generación de las imágenes portátiles, también nos contará algo más Teresa. En Magnus estamos haciendo una integración de bajo campo con ultrasonidos, ¿vale? Y creo que esta hibridación de tecnologías, que es algo que es relativamente bueno, pues común y conocido a alto campo, sin embargo a bajo campo todavía no se ha empezado a explorar. Aquí estamos haciendo no solo con ultrasonidos, sino además con PET y con nanopartículas. Esto es bueno, pues ya veremos qué es lo que sale de ahí. Tenemos un par de proyectos con el gobierno regional valenciano también, ahora con el Instituto de Salud Carlos III. Aquí tenemos una colaboración grande con GE Healthcare. Y por último, pues también estamos en una red que estos los conocéis, y si no los conocéis los deberíais de conocer bien, ¿vale? Este es Lucas Winter y el resto de la gente de OSI, el A4IM. Nosotros jugamos un papel pequeño en esa red, pero estamos dentro, y luego para mí es importante todo lo que estamos haciendo con la ISMRM y con el Study Group de Lowfield, ¿no? Muy bien, pues yo creo que esto es lo que tenía. Voy a pasar esto. Bueno, pues como decía Joseba, yo voy a contar la parte de portabilidad, los experimentos que llevamos entre manos en el laboratorio. Primero he querido poner esta diapositiva súper rápido para ver rápido el estado del arte en portabilidad. Por un lado, los escáneres convencionales, que son fantásticos, ya los conocéis bien, pero por supuesto no son portátiles. Y dentro del mundo de bajo campo está ya certificado este sistema de Hyperframe, que igual conocéis, que es de 64 militeslas, que está basado en un imán con yoke, que son estos imanes que tienen una U de hierro, y que nosotros llamamos semiportátil. Pues
es portátil, pero es todavía demasiado pesado debido a este imán con yoke. De hecho, necesita una rueda motorizada para poder moverse bien y pesa todavía algo más de media tonelada. Y bueno, este es el primer sistema que hemos fabricado nosotros. Está basado en un imán Halbach. Estos imanes son los que están formados, perdón, no sé qué estoy haciendo con esto, por un montón de imancitos dispuestos en forma de anillo. Aquí he puesto un esquema de la orientación de cada imancito dentro del anillo. En concreto nosotros tenemos 3 filas dentro de cada anillo. Aquí tenemos uno de nuestros anillos y este es el imán principal, que está formado por 23 de estos anillos. El campo magnético al final es de 72 militeslas, 0,07 teslas, y trabajamos con 360 ppm, hemos conseguido con este imán. Por otro lado tenemos el sistema de gradientes, que está diseñado por nosotros con el método de Target Fill, bobinado sobre soportes impresos en una impresora 3D. Lo mismo con la bobina de radiofrecuencia, que empleamos un solenoide muy simple. Aquí tenemos el esquema completo del imán. Dentro de todos los discos del imán principal tenemos unos discos con unos imanes más pequeños para hacer el símil que comentábamos ahora. Y ya después fuera tenemos un símil de aluminio para evitar las interferencias electromagnéticas del exterior. Hemos montado todo el sistema con todos los componentes electrónicos en una estructura con ruedas que pesa un total de 250 kilos, que es bastante menos de lo que pesaba el sistema de Hyperfine. En cuanto al precio, son 50.000 euros. Bueno, en comparación con 1 o 2 millones de euros de los sistemas convencionales, pues ahí el coste es notablemente más bajo. Y sobre todo, súper importante para nosotros, la anchura total de esta estructura, que son unos 70 centímetros, que es más pequeño que el estándar de las puertas de una residencia convencional, por lo que este sistema puede atravesar cualquier puerta, que por ejemplo el de Hyperfine es más ancho y por eso solamente se puede mover dentro de hospitales donde las puertas, los ascensores y todo es mucho más grande que lo convencional. Aquí tenemos el sistema con un voluntario dentro del laboratorio. Nosotros cubrimos al voluntario siempre con una manta conductora. Pues al final nuestro cuerpo hace de antena, y si no lo cubrimos con la manta conductora como para extender el shielding del imán que os comentaba antes, pues captamos muchas interferencias electromagnéticas. Lo primero que hicimos con este sistema fue ver su rendimiento dentro del laboratorio, donde tenemos unas condiciones de temperatura y humedad controladas. Y bueno, aquí tomamos estas primeras imágenes. Aquí vemos distintos cortes de imágenes 3D adquiridas con turbo Spineco. Y bueno, pues la resolución y la relación señal-ruido es bastante menor de lo que estamos acostumbrados con los sistemas convencionales, pero en estas imágenes pues, bueno, somos capaces de ver muchas partes anatómicas. Lo siguiente que hicimos fue ver el comportamiento del sistema en otras localizaciones donde ya no teníamos estas condiciones de humedad y temperatura controladas. Lo primero que hicimos fue bajarlo al campus de la universidad, justo debajo de nuestro laboratorio. Lanzamos una largadera por la ventana y lo conectamos ahí. Y bueno, el sistema funcionó bastante bien. Después incluso lo hicimos funcionar de manera autónoma, lo conectamos a un generador de gasolina portátil. Ahí estábamos ya en mitad del campus y pudimos adquirir también una imagen. Y ya después Álvaro y yo se dijeron, vamos a hacer la prueba de fuego. Lo montamos en un camión y lo llevamos a casa de un paciente, y ahí tomamos la primera imagen de resonancia magnética del mundo adquirida de un paciente dentro de su propia casa. Al final este sistema consume tanto como un microondas, entonces se puede conectar en cualquier lado. Con el objetivo de hacer esto de una forma un poco más cuantitativa, pues adquirimos la misma rodilla del mismo voluntario en todos estos sitios y vimos y medimos la relación señal-ruido en cada una de estas imágenes. Y bueno, a pesar de pequeñas diferencias en este valor de SNR, vemos que en todos estos lugares podemos ver bien la imagen. Bueno, además el voluntario tiene un implante metálico, y esto es otra ventaja. otra ventaja del bajo campo, y es aquí tenemos una comparativa con una imagen adquirida
3 Teslas, que vemos unos fuertes artefactos por la susceptibilidad inducida en el implante que a bajo campo no vemos, y de hecho a bajo campo somos capaces de reconstruir perfectamente todo el implante completo. Lo siguiente que hicimos con el sistema fue que nos llamaron del campeonato de MotoGP que se celebró en Chestia, muy cerca de Valencia, para que lo lleváramos. Lo llevamos ahí, lo instalamos en la sala principal clínica que tienen ahí en el circuito, y durante los 4 días que duró el campeonato pues adquirimos unos 14 sujetos distintos y tomamos imágenes de muñecas, rodillas y tobillos, tanto de voluntarios sanos como de voluntarios que tenían alguna patología o bien diagnosticada o que no estuviera diagnosticada todavía. Y bueno, hicimos un protocolo de adquisición que duraba como media hora. Hicimos una imagen potenciada en T1 y una imagen STIR, la potenciada en T1 para tener la información anatómica y la STIR pues para ver si había algún tipo de inflamación. Aquí tenemos una imagen de un voluntario que, bueno, aquí se ve súper bien el papel que juega la manta conductora que os decía. Pues el voluntario está hablando por teléfono mientras estábamos adquiriendo la imagen, y poniendo la manta no vemos ningún efecto. Eso sí, quitábamos la manta, y además ese día, que era el día de la carrera, había helicópteros y había miles de personas por ahí alrededor y veíamos un ruido espantoso que no éramos capaces ni de adquirir imagen, pero poníamos la manta y estábamos súper cerca del ruido denso. Y bueno, y aquí tenemos otro voluntario que fue el más interesante que adquirimos esos días. Pues este voluntario había sufrido una caída y tenía dolor en la muñeca, y bueno, fue al centro médico del circuito y, siguiendo los protocolos estándares, le adquirieron una imagen de rayos X, y en esta imagen no se vio nada extraño. Después vino de voluntario con nosotros y nosotros adquirimos la imagen T1, que es esta imagen anatómica en la que tampoco vimos nada raro, y después hicimos la imagen STIR, y en la imagen STIR vimos una zona brillante alrededor del escafoides, y los traumatólogos que había trabajando en el circuito dijeron que podía ser una posible artritis traumática. Después adquirimos varios voluntarios sanos por tener una comparativa, y en ninguno de ellos vimos ninguna zona brillante alrededor del escafoides. Por lo tanto, nuestras imágenes pues tienen una resolución y un SDR peor de lo que estamos acostumbrados, pero bueno, incluso con ellas somos capaces de ver, somos capaces de detectar alguna de estas cosas. Pasaron también voluntarios que tenían algo ya diagnosticado previamente, y fuimos capaces en esta situación, ahí en el circuito, de ver bastantes cosas. Aquí, por ejemplo, los resultados de una operación o líquido intraarticular. Luego también hubo alguna cosa que no fuimos capaces de ver, como por ejemplo una fractura de menisco. Pues habríamos necesitado imágenes de mayor resolución de las que estábamos adquiriendo en este momento, o un quiste de Baker, que habríamos necesitado tomar imágenes con otro tipo de potenciación, como por ejemplo imágenes en T2. Que bueno, de hecho, después del circuito fuimos capaces de ver un quiste de Baker con una imagen potenciada en T2, pero no la habíamos incluido en el protocolo estos días, así que no pudimos ver. Bueno, y lo mismo con el tobillo, que fuimos capaces de ver un síndrome de Hamlin, o también los resultados de otra operación. Vale, y bueno, hasta ahora yo no he comentado nada, así que Josep va a ir diciendo algo de Marcos, que es nuestro sistema de control. Como decía, lo hemos desarrollado nosotros en colaboración con muchos grupos más, como veis aquí, Leiden. Bueno, es un sistema open source, está todo en código abierto. Tenemos aquí todos los enlaces de GitHub. Es de bajo coste, y bueno, con él podemos trabajar hasta 0,7 Teslas, y bueno, de alto rendimiento. Podemos programar en varios lenguajes de programación distintos. Está incluso adaptado para poder trabajar con PulseSec. En cuanto a la estructura, nosotros empleamos como parte principal una red Pitaya. Dentro de la red Pitaya tenemos nuestro servidor, que nos comunicamos con el cliente programando en Python en nuestro ordenador, y desde aquí es donde nosotros podemos o bien programar nuestras secuencias en Python, programar nuestras secuencias en Python, en PulseSec, que después viajan todas estas instrucciones a la red Pitaya, pasan por la FPGA y ya pasamos a nuestra placa de gradientes, donde se mandan los pulsos de los gradientes, de RF, etcétera, y ya recogemos los datos y podemos procesarlos también en Python, en MATLAB, donde queramos.
Este sistema, bueno, este marco está probado ya en varios equipos distintos. Este es el nuestro, que como decía, todas las imágenes que os he mostrado antes estaban adquiridas en Python. Lo han usado también en Leiden, donde ellos incluso han adquirido imágenes con 2 bobinas, que eso todavía no lo hemos hecho nosotros. O aquí, donde ya las imágenes anteriores fueron adquiridas con secuencias programadas en Python, y aquí emplearon PulseSec. Además, tenemos una interfaz de usuario programada también por nosotros, en concreto por mi compañero José Miguel. Es una interfaz que tiene infinitas opciones. A mí me ha venido maravillosamente bien en mi día a día trabajando con el escáner. Por un lado tenemos, bueno, y está bastante utilizada para trabajar dentro de la vida clínica. Por un lado, bueno, esta interfaz de usuario tiene bastantes subventanas. Tenemos una ventana que es como la sesión de usuario, en la que podemos poner información sobre el paciente, y todo este tipo de datos luego pasan a la cabecera del DICOM cuando adquirimos la imagen. Después tenemos otra subventana de reconstrucción, que mientras nosotros estamos adquiriendo una imagen con una secuencia, podemos cargar otra secuencia anterior y reconstruirla, o con FFT, o con ARC, hay multitud de posibilidades. Y después tenemos ya la ventana principal, que es en la que ponemos los parámetros de la secuencia para hacer la adquisición en sí. Tenemos varias opciones, o bien seleccionar nosotros manualmente todos los parámetros que queremos emplear, o incluso cargar parámetros guardados previamente en los protocolos. Además, bueno, tenemos implementadas todas las secuencias de calibración, y de hecho con esta WID, con un simple clic podemos correr de golpe todas las secuencias de calibración. Ajustamos la frecuencia del árbol, hacemos una reflow, el simin, medimos los niveles de ruido que hay en ese momento, y a todo esto se ajusta para que luego no tengamos que cambiarlo manualmente en la secuencia. Bueno, eso es algo que yo antes hacía manualmente todos los días, y esto me ha venido muy bien. Además, aparte tenemos también como un sistema de autotuning. Otra cosa que hago yo todos los días manualmente es sintonizar la bobina de RF, y hace poco hemos desarrollado un sistema que se controla desde la propia WID, y la verdad que ahora veo la imagen demasiado pequeña, no sé si lo estamos viendo, pero con una secuencia podemos calibrar la sintonización de nuestra bobina. Aquí estamos viendo la carta de Smith, que llega al punto óptimo, y al final esta sintonización, que a mí todos los días me cuesta trabajo, se puede hacer también con un simple clic. Bueno, creo que ya habéis visto que me encanta la WID que ha programado José Miguel, pero es que este me ha venido súper bien porque hemos estado con el sistema un año entero trabajando en el Hospital LAPE de Valencia, que comentaba Joseba, que es el hospital más grande de la Comunidad Valenciana. Hemos tenido nuestro sistema al lado de un sistema de 3 Teslas convencional, y hemos estado adquiriendo imágenes continuamente de voluntarios que pasaban primero por el sistema de 3 Teslas y después venían con nosotros. Hicimos un protocolo de adquisición en el que adquiríamos 4 secuencias distintas en distintas potenciaciones y orientaciones. Y bueno, el objetivo de todo esto, al final adquirimos unas 160 rodillas pareadas entre la de Philips y la nuestra, y el objetivo de esto, esto es en lo que estoy trabajando yo ahora mismo, y llevamos pocos meses, es entrenar redes neuronales para conseguir mejorar la calidad de nuestras imágenes. Ahora hemos empezado a trabajar con redes GANs. Hemos probado de momento estas 2 arquitecturas, que son la Tix2Piece y la Cyclogan. No me voy a adentrar demasiado en el detalle, pero si tenéis alguna pregunta, me podéis preguntar luego lo que sea. Y bueno, aquí tenemos los primeros resultados súper preliminares. Aquí tenemos la imagen adquirida en nuestro sistema, la imagen pareada en el sistema de 3 Teslas, y estos son los resultados de la red. Que bueno, de momento hemos conseguido que nuestras imágenes tengan mejor pinta, pero la red se está inventando muchas cosas. Entonces tenemos todavía mucho trabajo por delante en esta línea. Este es otro proyecto que también hemos hecho hace nada. Las últimas pruebas las hicimos, de hecho, hace 2 semanas. Que ha comentado algo antes Joseba, y es que hemos metido dentro del sistema de resonancia un sistema PET, y dentro un sistema de ultrasonidos. Aquí, bueno, aquí está nuestro sistema. Este es el sistema de PET que está metido aquí dentro, y aquí tenemos un transductor de ultrasonidos que está pegado a nuestra bobina de RF, que lo que pretende es calentar el Phantom.
La prueba que hicimos fue, bueno, lo que más trabajo me llevó a mí en este proyecto fue, una vez que metimos todos los sistemas, conseguir reducir los niveles de ruido, porque todos los componentes electrónicos de todos los demás sistemas a mí me generaban un montón de ruido hasta el nivel de que no podía tomar imagen. Cuando conseguimos tener el tema del ruido controlado, fue ya cuando pudimos adquirir una imagen con los 3 sistemas operando simultáneamente. El Phantom que utilizamos fue este pequeño cilindro. Bueno, nosotros empleábamos una bobina Saddle-Coil para este proyecto. Este cilindro tiene por abajo una parte de gelatina hecha con agua y luego rellenábamos la parte de arriba con agua, con sulfato de cobre, para yo tener un T1 más pequeño y poder hacer la imagen más fácil. Y dentro de esta mezcla de agua con sulfato de cobre metieron la sustancia radiactiva para poder hacer la imagen de PET. Entonces lo que hicimos nosotros fue adquirir una imagen antes de que los ultrasonidos calentaran la muestra y otra después. Los ultrasonidos al final calentando lo que pretendían era disolver la gelatina que había dentro del Phantom. Esta es la imagen que adquirimos nosotros en nuestro sistema, esta es la imagen de PET antes y después. Otra cosa curiosa es que nosotros teníamos más ruido antes que después de calentar, y eso fue porque cuando el sistema de PET está, cuando metemos una sustancia radiactiva dentro del sistema de PET y el sistema está ya contabilizando, a nosotros nos genera más ruido cuanto más sea la actividad de la sustancia que hay dentro. Eso es algo con lo que no contábamos, porque cuando metimos la sustancia pues de repente teníamos más ruido. Y bueno, aquí vemos que los ultrasonidos tardaron 20 minutos en calentar, aquí la actividad ya había decaído un poco y tenemos menos ruido. Bueno, aquí abajo está la parte de la gelatina, que yo estaba haciendo una imagen potenciada ante 1, entonces justo la parte del agua la estaban viendo menos que la del agua con sulfato de cobre. Y esta es la parte de después en la que ya se había derretido y vemos perfectamente el cilindro. Y esto es lo otro que hemos estado trabajando últimamente, y es que estamos haciendo una segunda versión de la máquina. Me he olvidado de deciros que la máquina anterior es solamente para extremidades, con ella podemos adquirir imágenes de brazos y de piernas, pero no de cabeza de momento. Y ahora lo que hemos hecho ha sido una segunda generación del sistema, que es un sistema, un imán Halbach como el de antes, elíptico, que bueno, al final, por hacerlo elíptico, no hemos perdido intensidad de campo y tampoco hemos perdido homogeneidad. Este imán lo tenemos ya construido y lo hemos medido y tenemos unos 87 militeslas y 5100 ppm, con lo que bueno, hemos aumentado de hecho el campo respecto al sistema anterior. Y bueno, hemos tenido también que diseñar unos gradientes elípticos. Los hemos diseñado también con el método de Target Fill, ajustando nuestras funciones base para que tuvieran una forma elíptica, y los tenemos también construidos y los hemos medido. Una ventaja que tienen estos gradientes es que como el imán está diseñado como para que los gradientes se puedan extender a lo largo de toda la longitud del imán, entonces nuestros imanes son más largos que los que teníamos en el sistema anterior, y conseguimos tener un field of view más grande, porque bueno, estos lóbulos al final están más alejados y la zona de linealidad, que es la que está al final aquí dentro, pues conseguimos que sea más grande que en nuestro primer sistema. Además, estos gradientes los hemos diseñado como en la opción negativa. En vez de bobinando con cable, hemos hecho al revés. Sobre una placa de cobre hemos cortado la parte por la que tendría que ir el cable, entonces al final nos quedamos con la parte negativa. Tenemos mucha más parte de cobre y disipa muchísima menos potencia que los anteriores. De hecho, como 4 menos veces potencia que los que teníamos antes. Y bueno, esto es un poco lo que os quería contar yo de la parte de portabilidad. Vale, pues voy a pasar un poquito rápido, a pesar de que este es un tema en el que llevamos trabajando bastante tiempo, ¿vale? Y además de verdad es difícil. Las dificultades del de portabilidad, pues bueno, sí, hay que pelear mucho contra el ruido es una pesadilla, esto pasa siempre. En esto estamos tratando de hacer imagen de tejidos duros, los más duros que tenemos en el cuerpo. Estamos hablando de los dientes, dentina, enamel, esmalte, ¿no?
Y sabéis que los T2s de estos tejidos son muy cortos, y muy cortos estoy hablando de 200 microsegundos en algún caso, ¿vale? O sea, es realmente extremo, con lo cual tenemos que usar secuencias especiales y tal. La motivación principal es que esto es un poquito ambicioso, ¿vale? Nos gustaría reemplazar todas las máquinas del mundo de CBCT que hay en todas las clínicas dentales por resonancia magnética, que no nos hace ningún mal, mientras que estos, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el objetivo, por supuesto, es un poco, pues, ya veremos si algún día reemplazamos alguna, ¿vale? Pero un poco el sueño. Entonces hemos pasado por distintas generaciones de máquina, porque esto es algo que es lo suficientemente difícil como para que haya que demostrar las cosas desde principios básicos, y nadie nunca se ha metido, creo que no hay nadie más desafortunadamente haciendo esto. Si os animáis estaría fantástico, porque por ahora nos sentimos un poco solos, pero bueno, había que demostrar las cosas desde el principio. Entonces no os voy a contar todos los detalles y las historias, pero sí deciros que sí se pueden ver las imágenes de tejidos duros a bajo campo, ¿vale? Este fue un primer resultado para nosotros. Se pueden ver los dientes, incluso muy secos y muy feos, pueden aparecer. Si bien es cierto que en estas primeras imágenes nos llevaba mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo es una hora, tomar las imágenes, ¿vale? Entonces, por supuesto, es un primer paso, pero hay todavía muchos que dar, y todos los que estamos dando van en dos direcciones. Una es el de bajar los tiempos de adquisición, el otro es el de hacerlo compatible con la clínica desde el punto de vista de poder poner a un paciente humano, porque en el otro el field of view que podemos poner es muy pequeñito y solo se pueden hacer cosas ex vivo. Entonces hemos desarrollado secuencias, esto también es uno de los berenjenales en los que nos hemos metido, secuencias para, por ejemplo, no sé si estáis acostumbrados a estas secuencias de Zero Time Echo y Ultra Short Time Echo, que sirven para detectar precisamente tejidos que tienen T2s muy cortos. Pues bueno, estas secuencias en general siempre son tridimensionales, ¿vale? Excitan en todo el ancho de banda a la vez, y no se puede hacer selección de slice. Entonces inventamos una secuencia que antes alguien me preguntaba por las patentes. Pues por ejemplo, esta secuencia está patentada, ¿vale? Entonces ponemos un pulso de spin locking, y eso nos permite mantener viva la magnetización durante un tiempo, y de este modo hemos podido demostrar que sí que se puede, en vez de tomar slices, las muestras tridimensionales, se puede hacer selección de slice, ¿vale? Si queréis detalles os los puedo dar, pero si no os podéis quedar con el headline y ya está. Podemos controlar la posición del slice, podemos controlar la anchura del slice. En fin, este es un poco el nivel de cosas que estamos haciendo. Y esto es solo para enseñar que podemos recortar bastante los tiempos y podemos tener SNRs similares, pero en orden con aceleraciones de por 5 o así. Bueno, pues es un paso de los muchos que habrá que dar en esta dirección. Vale, entonces lo dicho, queremos ir a máquinas que puedan ser capaces de hacer imágenes en humanos. Entonces esto es una parte muy divertida también, en la que una vez más bobinamos, hacemos gradientes. Estos son bobinas de gradientes, aquí una bobina de radiofrecuencia, aquí veis a una persona adentro, que sería más o menos como se sentiría. Hemos tenido que hacer el imán nosotros, esto ha sido una locura, implosiones, fuegos, bueno, esto ha sido muy divertido. Entonces, pero al final hay un imán que resulta no servirnos, pero bueno, está el imán ahí, y hemos empezado a jugar con él. Y la razón por la que hemos decidido recientemente que este imán así no nos sirve es que la homogeneidad es incluso peor de lo que estábamos diciendo antes para los otros sistemas portátiles, ¿no? Este imán nos da 0,2 Tesla, el campo de visión es lo suficientemente grande, pesa bastante, estamos hablando de 1200 kilos, esto no es portátil, ¿vale? Pero tenemos 20.000 ppm, y os diré, igual debería estar avergonzado, la verdad es que no lo estoy demasiado, pero esto ha sido un error en toda regla mío. O sea, no hay, porque yo pensaba, me da igual, las simulaciones no fallan, en estas cosas. Tú simulas este imán y te sale exactamente lo que hemos hecho. O sea, la construcción ha sido difícil, ha sido ardua, pero ha sido exactamente lo que esperábamos. Esperábamos 20.000 ppm, y yo les dije, no os preocupéis, que con matemáticas esto lo resolvemos, seremos capaces de reconstruir, ¿vale? Ese fue el mensaje del jefe. Entonces pues bueno, quiero decir, hicimos los mapas, esto no voy a entrar en el detalle. Este es el tipo de imágenes que sacamos, ¿vale? Esto es en el primer sistema, donde nuestro campo es muy homogéneo, y esto es en el nuevo sistema. Fijaos que esto es, además esto es pequeño, estos son solo 2 centímetros o algo así, no 12 como una mandíbula.
y esto es lo que genera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hemos tenido que pensar en cómo arreglamos eso. Hemos inventado un sistema, inventado igual es una palabra un poco fuerte, pero bueno, estamos utilizando un sistema que está basado en otras cosas que se han ido haciendo. Le hemos llamado Single Point Double Shot. Single Point es porque vamos recorriendo punto a punto en el espacio K, una zona de baja resolución, veis que estamos aquí en K bajos. De esto podemos hacer una reconstrucción de baja resolución. De esto, si esperamos un tiempo distinto, si cambiamos el gradiente para llegar al mismo K, pero utilizando otro tiempo, entonces las cosas han desfasado distintas porque precisamente hay deltas de B, la gente que está trabajando en esto sabe perfectamente de qué hablo. Podemos restar las dos, como hace uno típicamente en gradiente, ¿no? Restamos las dos, sacas un mapa de fases, de ahí sacas un mapa de campos. Vale, pues lo que hacemos ahora con este mapa de campos es que, bueno, primero vamos a correr nuestra secuencia y lo que vamos a hacer es utilizar esta información del mapa de campos, la vamos a utilizar dentro de la matriz de codificación que vamos a utilizar para después iterar y resolver y reconstruir la imagen, ¿vale? Estamos utilizando ART, lo hemos dicho varias veces, pero igual no hemos explicado lo que es. Son técnicas de reconstrucción algebraicas, no sé si el artículo primero de esto fue de los 60, no estamos inventando nada, ¿vale? Y la gente lo ha venido utilizando, después lo ha dejado de utilizar. A nosotros, sobre todo cuando hacemos cosas radiales, es la que mejor nos va. Entonces, ¿qué ocurre una vez haces esto? Pues esto no hace falta que os lo cuente. Pues ocurre que vamos a pasar de la línea de arriba, esto es el campo en el sistema ideal. Aquí le hemos metido un gradiente muy fuerte solo para romperle la idealidad, aquí le hemos puesto un cubito magnético aquí, lo mismo para romperle la homogeneidad, y luego sin embargo esto ya son distintas versiones de nuestro escáner dental, y no os preocupéis, pero vamos, este es el Halbat de Teresa. Hemos utilizado SPDS para sacar los mapas de fase y por tanto los mapas de campo, y después le hemos dado a nuestro sistema de reconstrucción la información sobre el mapa de campo para reconstruir. Y oye, pues esto es lo que hace, esto es lo que hace, y aquí ya veis que podemos empezar a reconstruir bien en el sistema este con 20.000 ppm, ¿vale? Aunque la verdad es que como tenemos un sample que solo son unos 2 centímetros, no tenemos 20.000 ppm, tenemos menos. Esto lo hemos conseguido resolver. En el camino nos hemos encontrado con cuál es el límite, y este es el error. Hay un límite físico por debajo del cual ya no puedes, y es que si tienes tanta inhomogeneidad que dentro de un píxel cubres más frecuencia, tu ancho de banda intravoxel, si queréis, es más grande que 1 partido por el T2 del tejido en ese voxel, ya puedes hacer lo que quieras con matemáticas, hasta ahí has llegado, ¿vale? Pues bueno, nos hemos dado de bruces con esta y estamos construyendo un imán nuevo. Y así vamos. Así que no sabemos todavía cómo va a ser, por cierto. Así que nada, el resumen es que estamos en temas de portabilidad, lo ha contado Teresa, estamos en temas de estos dentales, lo he contado yo, en otras cositas también. Esta es la gente que realmente está trabajando en las cosas, y bueno, yo creo que con esto ya quedamos a disposición de vuestras preguntas y hemos terminado.